Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, vamos a esperar que se conecten muchísimas, pero muchísimas más personas ahí al directo para mostrarles lo que he estado haciendo. Miren, ya el bolso prácticamente está terminado, si se dan cuenta. Tenemos ya los diseños, pero no he terminado. Aún no he terminado, ¿sí? Si bien estuve muchos días ausente por acá, estuve como desde el sábado más o menos, o sea, unos 6 días que no hacía transmisiones en vivo, pero miren que en ese tiempo estuve trabajando, ¿sí? Estuve trabajando de manera juiciosa. Ahí vamos. Vamos a seguir dando unas vuelticas porque yo quiero que esto tenga la altura necesaria. Miren que hice 3 cuadros hacia arriba. Les expliqué la base, les expliqué estas vuelticas, ya lo otro era simplemente intercalar, ¿cierto? Donde estaban los cuadros de color íbamos a hacer con negro y donde están los cuadros negros hacíamos con color, ¿cierto? Después hice unas líneas. Bueno, aquí llevo tres, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 vueltas en color de colores, pero vamos a empezar esta en color negro también. Ya les doy la medida exacta de cuánto llevo hasta el momento en altura. Me refiero a los centímetros que tiene este bolso de altura. Yo voy a hacer unas vuelticas más, creo que otras 2 más, para darle la altura que necesito, porque es un bolso, es un morral de espalda, listo. Lo voy a hacer así. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Por qué no dejan sus comentarios? Pueden escribir, enviar un saludito a alguien, no sé. Aquí estamos. Voy a ver si termino esto pronto. Realmente les cuento, realmente no me enfoqué mucho en el cuerpo, sí, porque si bien es un diseño sencillo y me enfoqué mucho en la base, ¿cierto? La explicación de la base, unas vuelticas de altura y ya después me interesa que vean la cadeneta que le vamos a hacer a este bolso, a este morral espalda, por donde vamos a pasar un cordón trenzado. Obviamente todavía no tengo el cordón trenzado porque eso va a ser otra clase, ese cordón. Vamos es por partes, ¿cierto? Primero debo terminar el bolso. Buenos días, Ana Pico, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, mi querida Liliana Peralta, ¿cómo están? Un saludito, ya llevaba muchos días sin hacer directos por acá. Entonces, bueno, me vuelvo a reportar con ustedes porque, bueno, a pesar de que no estoy haciendo directos, pero miren que estuve haciendo el bolso de manera juiciosa. Miren, estuve juicioso trabajando el bolso y ya prácticamente lo estamos terminando. María Griselda Holguín, ¿desde dónde se comunica usted, María Griselda Holguín? Entonces aquí voy a dar una vueltica negra, después doy una vueltica en verde. Vamos a ver hasta dónde lo voy a dejar. Pero hasta acá, hasta el momento, llevo en centímetros, llevo, que ya está prácticamente terminadita. Más o menos no, los cuadros sí se tienden a torcer un poquito. Muy buena la pregunta suya. A mí también se me tuercen bastante los cuadros, pero miren, ahí los acomodamos. Miren, les doy la medida exacta de lo que llevo. Llevo 27 centímetros, ¿cierto? De altura. Y de base son 22 centímetros. 22 centímetros de base. Es bastante grande el bolso, realmente lo necesito así porque es un bolso espalda. Espero les esté gustando mucho lo que están viendo. Hermoso como para variar, saludos desde el caluroso Cali. Un saludito para Liliana, para María, Ana Pico, Eugenia.
Eugenia. Ah, sí, María Eugenia Echeverri. Déjenme un like, compartan, comenten. Vamos a ver la cadenetica, cómo la vamos a tejer. La cadenetica por donde va a pasar el cordón. Listo. Voy a dar unas vuelticas aquí que necesito para completar una altura. Creo que 28 o 29 centímetros me debe quedar. E incluso de 30. Ahí vamos mirando. Leovigilda Morato, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Por aquí miren cómo voy tejiendo. Solamente hice 3 cuadros de altura, miren, como pueden darse cuenta, pero pueden hacer todo el bolso con los cuadros. Es opcional, listo. O si no lo quieren en cuadros, pueden hacer líneas como ustedes quieran o otros diseños. Yo simplemente les estoy mostrando un diseño, pero el bolso de espalda puede llevar cualquier diseño. Lo importante es que aprendan la cadenetica, que vamos a ver dentro de un ratico, cómo es que la voy a tejer, listo. Pero la voy a hacer de color. La cadenetica la voy a hacer de color porque quiero que se vea en cámara eh, cómo queda la cadenetica. Bueno, muchísimas gracias Leo Vigilda, desde donde se comunica. Ya llevaba muchos días sin hacer directos, ya se han dado cuenta que estaba muy ausente del canal, una semana que no subía contenido, prácticamente una semana, 6 días para ser más exacto. Pero bueno, nuevamente me reporto con ustedes, ahí estuve, digámoslo así, trabajando tras de cámaras. Como pueden darse cuenta, estuve elaborando este bolso. Y otros proyectos que tengo por ahí. Estoy ahora en TikTok, haciendo transmisiones también por allá. Y bueno, ya vamos entonces avanzando. Desde Tabasco, México. Muchísimas gracias, Leo. Está en México. Un saludito para toda la gente de México y sus alrededores. Gracias por el apoyo, Leo Vigilda. Aquí ya estamos dando la vuelta en color negro. Y yo estoy manejando una secuencia, miren, desde el comienzo. Empecé con amarillo, fucsia, verde, amarillo, fucsia, naranja, verde, amarillo, fucsia, naranja, verde, amarillo, fucsia, naranja, verde. ¿Sí? Todo el tiempo estoy repitiendo exactamente el mismo orden. El único cambio fue en esta sección de líneas, donde incluí el negro. Es decir, los 4 colores y de último el negro. Y eso es lo que estoy haciendo justo en este momento. 4 colores y de último el negro. Gracias, gracias. Usted por casualidad no es Griselda Hernández. ¿Me podría informar?
Y entonces sigo tejiendo con el color negro. Ya saben pues que esta técnica, la técnica de las cadeneticas, cuando la empiece a hacer, bueno, aplica para cualquier diseño, para cualquier bolso, tejido así estilo guayú. Y entonces a esos bolsos les aplicamos una cadeneta por donde vamos a pasar un cordón que cumple la función de cordón de amarre y de asa. ¿Listo? Entonces me gusta esa técnica porque es, digámoslo así, sencillo, pero vamos a ver la cadenetica, la voy a hacer en color, ya lo saben, no la voy a hacer en negro, sino en color, para que pueda ser visible en cámara, se pueda ver, se pueda visualizar. Miren cómo queda por la parte de adentro, bien elaboradito, bien tejidito. Bueno amigos, déjenme por favor un like, compartan, comenten, ayúdenme con el propósito del canal, para que más personas lo vean, conozcan mi trabajo. Y bueno, es una forma de ayudarme a crecer en esta plataforma. Y bueno, ustedes aprenden también de forma gratuita. Entonces, ahí vamos. Nos apoyamos mutuamente. Me pueden seguir en mi Facebook también, en mi página de Facebook. Teje Guay con Andrés Rodas. Ahí también estoy. Sí, yo amo el tejido y el bordado. Dice Leo Vigilda. ¿Quién más hay por ahí? Dejen su comentario. Hola, Joselía Das Chagas X, ¿cómo está? Bienvenida. Ok, muchísimas gracias a ustedes, Joselía, por estar ahí y acompañarme este rato en el directo. Recuerden que estoy tejiendo sobre la pestañita trasera de cada punto. Estoy utilizando hilo crochet, 2 hebras, 5 colores para ser más exacto. Recuerden que estos bolsos se pueden hacer en unicolor con relieves o 2 colores, la cantidad de colores que ustedes quieran, las figuritas que ustedes quieran. Hay muchas aplicaciones para ustedes crear sus patrones. Hay hay muchos diseños por ahí también en plataformas, en redes sociales. Hay muchas figuras que ustedes pueden descargar
y crear como si fuera punto de cruz, porque realmente es una técnica como el punto de cruz, donde cada cuadrito equivale a una puntada en la mochila, ¿sí? Cada cuadrito de color representa una puntada en la mochila. De eso se trata la técnica Wagyu, de crear figuras geométricas o inspirarnos de la naturaleza, ¿cierto? Por lo menos yo para hacer la base me inspiré, miren, en las mujeres, miren, porque si se dan cuenta es un diseño de mujeres, ahí está, ¿sí ven? Pero ustedes pueden crear animales, pueden crear paisajes, pueden crear relieves en las mochilas unicolor, como lo había dicho anteriormente. Y entonces, bueno, miren que yo estoy tomando la pestañita trasera de cada punto. Y recuerde que el tejido siempre se hace tomando el crochet por debajo, así, por debajo. Por acá, agarramos el hilo por debajo y volvemos a agarrar el hilo por debajo. Todas las veces se hace de esta manera para evitar que el punto se cruce. Todavía me faltan una vuelta, una o dos vueltas exactamente para finalizar y empezar a hacer la cadenetica. Bueno chicos, pero realmente, sí, hagamos la otra vueltica. Quiero que me quede la altura correcta. Yo ya les doy las medidas exactas para que lo tengan en cuenta a la hora de tejer estos bolsos, porque estos bolsos deben quedar más altos de lo normal, ¿sí? Porque como es un bolso espalda, entonces debemos darle la altura necesaria para que puedan caber cosas dentro de el bolso. Por eso lo estoy haciendo altico, pero bueno, tampoco sin exagerar. Yo sé exactamente hasta dónde debo tejer el cuerpo y después les doy las medidas exactas. Pero permítanme, yo termino esta vueltica, empiezo la otra. Son 240 puntos los que tiene este bolso. Ustedes se van a dar cuenta de lo fácil que es hacer la cadeneta y van a descubrir que es muy realmente sencillo hacer el tema del túnel por donde va a pasar el cordón. Yo le llamo de esta manera un túnel de cadenas, pero obviamente esto tiene muchos nombres, ojales, tiene, bueno, muchos nombres realmente. Y hay muchos estilos de túneles de cadena. Yo la voy a hacer la más básica, voy a hacer la técnica más sencilla, pero pueden hacer otras técnicas. Hay muchas más. Después vengo con otras técnicas para hacer ese túnel. Angelina Vergara, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Saludos y bendiciones para usted. Y bueno, gracias por el apoyo. Angelina Vergara ya llevaba muchos días sin reportarme, sin hacer directos. Se dieron cuenta, algunos, ¿no? Se dieron cuenta
De hecho, ya me estaban escribiendo que qué estaba pasando, que por qué no estaba haciendo las clases, bueno, pero ya me estoy reportando. No estuve enfermo ni nada, simplemente estaba haciendo otras cosas. Bueno, dentro de esas cosas estaba haciendo este bolso, miren, lo avancé bastante. Muchísimas gracias, Angelina, por su comentario. Terminadito, sí que va a quedar bonito. Lo van a ver terminadito. Cómo queda de bello este bolso. Bolso, espalda. Ya prácticamente vamos terminando esta vuelta con negro. Empiezo una más con verde. Sí, una vueltica lisa completamente en color verde. Bueno, vamos llegando al final de esta vuelta. Voy a dar una vuelta con verde. Obviamente respetando el orden de las líneas. Miren, después del negro vengo con verde. Pero ustedes pueden mezclar las líneas también o hacer diseños. Ya eso lo, lo van mirando, ¿sí? Ok, cambiamos a verde. Miren que para hacer cambio de color se deja el punto hacia la mitad. Tomo el siguiente color, lo llevo para atrás. Exactamente este verde. Permítame, yo desenredo un poquito acá. Ustedes saben que las mochilas Guayú se trabajan en espiral, por eso se ve el desnivel, miren. Porque nosotros trabajamos en espiral. No cerramos vueltas, no hacemos simplemente, bueno, tejemos simplemente en espiral, no se cierran vueltas. En esta técnica jamás se cierran vueltas. 22 de base por 27 o 28, ¿sí? Aproximadamente. Hace un instante lo estuve midiendo y hasta el momento tiene 27. 27 de altura. ¿Sí ven? 28 de hecho, miren, con la vueltica que acabo de dar. 28 de altura. Bueno, aquí es donde voy a hacer cambio de color, precisamente es lo que voy a hacer. Tomo el verde, lo llevo para atrás y empiezo a elaborar mi vuelta con verde. Punto sobre punto. ¿Sí ven? Wow. Punto sobre punto con color verde.
Bueno amigos, ahí vamos con el color verde, empecé punto sobre punto, tomando la pestañita trasera de cada punto. Bueno, esta es la última vuelta, entro en la última vuelta de color. Entonces me estoy dando cuenta que la cadenetica me va a quedar con color verde, listo. ¿Por qué? Porque voy a hacer la cadeneta según con el último color con el que termine. O sea que la cadenita va a quedar en verde. Por ejemplo, si yo termino con negro, la cadenita en lo posible debe quedar con negro. Si termino la vuelta con naranja y así sucesivamente, con el color que ustedes terminen su bolso, así van a formar la cadeneta. Bueno, vamos a entrar entonces a la última vuelta. A veces tiende como a desenfocarse un poquito la cámara, pero bueno, ya estamos acá, miren. Bueno, vamos a mirar de qué cantidad de cadenas, cuántas cadenas vamos a hacer subiendo para poder hacer el túnel. Son dos vueltas, ¿cierto? Para hacer la cadeneta son dos vueltas, una vuelta de recorrido y una vuelta de unión. La vuelta de recorrido es tejiendo cadenita, 20 cadenas, pego en el siguiente punto, tejo 10 puntos de separación, cadenita, 10 puntos de separación, cadeneta. Esa es la vuelta de recorrido. Y la vuelta de unión es pegar cadenita con cadenita, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Sí, señora, gracias a Dios, ya muy bien, estamos por acá. ¿Cómo está, por cierto, Juanita? Bienvenida, muchísimas gracias. Como usted lo dice, llevaba muchos días sin transmitir en directo, pero necesito retomar nuevamente el ritmo que me llevaba de todos los días prácticamente trabajar, hacer videos tutoriales o directos. Entonces vamos a seguir, vamos a regresar nuevamente con energía. Digámoslo así, me tomé un descanso, ¿sí? Por así decirlo. Pero realmente no fue un descanso porque también estuve trabajando, miren, el bolso. Lo avancé bastante. No, yo simplemente pongo los hilos de encima de una mesa, pero pues digámoslo así, no tengo como que un secreto. Miren que todos los hilos los manejo así. Entonces no hay secreto. Realmente tengo un video en el canal, repito, tengo un video explicativo donde enseño cómo poner esos hilos en una caja, ¿sí? Entonces los invito a que revisen ese video, caja separadora, donde ponen ustedes los hilos para evitar que se les enreden. Yo por lo menos los he puesto en una caja para una caja separadora, ¿sí? Angelina Vergara, muchísimas gracias. Gracias también a Juanita Cuevas.
Yo creo que la cadenetica la voy a hacer con 2 hebras, ¿sí? La voy a hacer con 2 hebras porque no quiero que me quede muy grueso esto acá, la unión. Más adelante les muestro a qué me refiero con la unión. Permítanme, yo sigo avanzando en esta línea. Me estoy asegurando que el bolso tenga la altura necesaria, ¿sí? Me estoy asegurando de eso, de que el bolso tenga la altura suficiente para poder empezar a hacer la cadeneta. Entonces, por eso no me estoy, digámoslo así, afanando a hacer esta. En el bolso como queda, bastante grande, la base. Sí, tapta la pantalla. Tapta la pantalla, no. Denme un me gusta, más bien, un me gusta. No estamos o sea, en este momento no estamos en TikTok. Pero sí, me pueden regalar un me gusta, gracias. Me pueden regalar un me gusta, dejan la reacción. Ya extrañaba también hacer directos por acá. Saber de ustedes. Hubo un tiempo, creo que a comienzos de año, más o menos, que también me tomé varios días de ausencia. Pero bueno, de vez en cuando lo voy a hacer porque realmente es agotador. Es realmente agotador hacer videos todos los días. Dice, ya dejé mi dedito. Muchísimas gracias, Juanita. Pero bueno, vamos con toda la actitud, ¿cierto, chicos? La actitud, las ganas de seguir adelante. Eso es lo que me mantiene con energía, realmente. Bueno, ahí me disculpan por la música de fondo. Me disculpo con todos ustedes por, bueno.
Bueno amigos, miren, yo voy a terminar esta vuelta entonces, ¿sí? Por eso estoy acá. Vamos a terminar esta vuelta con verde y empezamos a hacer la cadeneta. Ya gracias a Dios, vamos avanzando de a poquito. Hola Ana Vargas, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en el directo el día de hoy, viernes 28, ¿cierto? Hoy es 28. Sí, 9:36 AM, hora Colombia. Y bueno, agradecidos por una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Gracias, mi reina, todavía no la he terminado, estamos en la última vuelta. Pero miren, ya la avancé bastante, cuadros, cordón de polipropileno, para que me le dé más resistencia al tejido. O sea, ¿cuál es el cordón de polipropileno este? O cordón de poliuretano. Ustedes saben perfectamente que desde un comienzo, cuando empecé con mi canal, yo empecé a agregar ese cordón. Entonces me gusta mucho porque me le da más resistencia al tejido. Queda de calidad realmente, queda de mejor calidad. Muy buenos días, Mirellita Pareja, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Por favor, regálame un like, un me gusta al directo. Ya saben que la música de fondo, no tengo los derechos de autor. Entonces, por eso la música, porque creo que están grabando un video ahí, un video musical, por lo que veo. Están grabando un video musical allá afuera en por la calle. Bueno, gracias por el apoyo. Ay, ¿quién es eso tan lindo? Tan hermoso. Estoy grabando, amor. Estoy grabando. Ahorita te llamo, ¿sí? Bueno, qué seriedad, pero bueno, un besito. Estoy haciendo un directo en YouTube. Estoy haciendo un directo en YouTube.
No tengo los derechos de autor de la música de fondo, por favor, no. Por favor, señores de YouTube, no me van a bloquear el video, por favor. Vamos a seguir avanzando acá. Ok, muchísimas gracias por preguntar. De Yanira Cárdenas, aquí en mi ciudad venden la aguja de macana para el tejido. Si quiere, yo les doy el contacto de la persona quien vende esas agujas para tejer las gasas de cordones. Yo no las vendo, sino que es una señora quien las distribuye. Entonces la persona distribuye las agujas de macana con la que tejemos las gasas guayú, quiero decir, las gasas de cordones. Si alguien necesita el contacto, me lo hace saber y lo dejo por acá en el directo, en el chat del directo, para que puedan llamar y preguntar por esas agujas de macana. Bueno, ya vamos prácticamente terminando la vueltica. Si se dan cuenta, miren, me queda un tramito. Muy buenos días para todos los que se conectan. Muchas gracias por acompañarme. Déjenme por favor un me gusta en el directo. Ahí levanté la voz un poco porque realmente quiero que me oigan. Era como quedando dormido, no sé. No sé por qué me estaba quedando, era como dormido, pero bueno, la actitud.
Permítanme, por favor, mientras tanto vayan observando cómo va quedando el bolso ya en las últimas vueltas, miren. No sé cómo mandar la foto de la mochila que estoy haciendo para que me diga cómo le hago la gasa. Bueno, amigos, aquí estoy. Déjenme, yo sigo avanzando. Uf, tuve que quitarme el suéter porque realmente está haciendo bastante sol, bastante calor. Ok, vamos a terminar aquí entonces esta vueltica. Y la estoy haciendo con cordón de polipropileno. Me pueden contactar a mi página de Facebook o a mi contacto personal. A mí me gustaría tejida en crochet. La gasa, ok, pero no la voy a hacer así porque es un estilo de bolso diferente donde debo trenzar un cordón. Voy a hacer primero que todo el túnel, cadenita de túnel o túnel cadena, no sé. Bueno, realmente es túnel para pasar cordón, sí, así le puse el título al directo, pero en realidad son cadenas. Ustedes van a ver qué fácil es. Aquí lo que me toma tiempo es las puntadas que son muchas, pero bueno, vamos a avanzar. Con toda la actitud vamos, que sí podemos. Este bolso lo hice bastante alto. Está bastante alto este bolso, miren. Por más sencillo que sea el diseño o líneas, también tiene su complejidad, sobre todo los cuadros que tienden a torcerse, a inclinarse a la derecha. No sé si a ustedes les pase, pero los cuadros por lo general se tuercen, ¿cierto? Hay que tener cuidado con esto. Estos cuadritos se inclinan mucho a la derecha. Yo entonces lo que voy a hacer es cortar los hilos alma. Bueno, ya lo voy a explico. Bueno, vamos a entrar al momento de la verdad, al momento que más que estaban esperando ustedes, que el momento de la cadeneta. Terminamos esta vuelta y empiezo a hacer la cadeneta base. Pero antes tenemos que cortar los hilos alma porque voy a hacer la cadenetica con el último color, en mi caso verde. Pero si terminan con otro color, pues hacen la cadenetica con el color que terminan su vuelta de puntos bajos. ¿Sí?
Ok, llegamos al final. Miren amigos, por fin llegamos al final de esta vuelta verde, con color verde. Y me quedó creo que 29, más o menos 28, 29, 28 y medio, 29 centímetros de alto. Bueno, yo lo hago es con medida exacta para que puedan observar. No me invento, no me estoy inventando las medidas. 28, casi 29 centímetros de alto. Listo. 28 centímetros de alto. Y de base 22, María de Jesús Aguayo, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por el apoyo. Déjame por favor un me gusta al video. Miren cómo de 22 de base. ¿Quiénes están por ahí? Confirmen confirmen su, ¿cómo se dice? Su asistencia. Confirmen su asistencia. ¿Quiénes están ahí? Por favor, pueden dejar. Vamos a entrar entonces a hacer la cadena. Miren qué emocionante, ya vamos a entrar a hacerlo más bonito. Angelina Vergara dice que hola. Aquí miren. El último punto, yo lo voy a tejer, bueno, de hecho lo voy a hacer así, acá. Miren, llegamos al final. Voy a tejer un puntico más. Voy a tejer, presten mucha atención, voy a tejer el primer punto de verde, tomando la cadena completa. Listo. Vamos a cortar los hilos alma inmediatamente, ya no los voy a emplear. Los hilos alma, o sea, me disculpan por la música de fondo, no soy yo, por favor me disculpan. Muchísimas gracias por la comprensión. Bueno, estas cosas son inevitables cuando hay gente así ruidosa, los vecinos, bueno, etcétera. Listo. ¿Qué van a hacer ustedes? Una vez que ustedes completen la altura del bolso, aquí no hacemos ojales. A esta clase de bolso no le hacemos ojales porque vamos a hacer una cadeneta, listo, una cadeneta túnel. Recuerden que el último punto o el primer puntico del verde lo tejimos completo. Voy a repetir nuevamente para que no haya inconveniente ni confusión. Ustedes terminan el bolso, listo. Y de repente se pasan al primer punto tomando la cadenita completa. Listo, dejan así. Voy a tomar la tijera porque voy a cortar los hilos alma. Sea cual sea el diseño que ustedes estén elaborando, miren, sea cual sea el diseño que ustedes estén elaborando, van a hacer lo mismo. No se hacen ojales, no se hacen ojales. Corto estos hilos, excepto el verde o el color con el que ustedes hayan terminado. Primero que todo, yo voy a cortar los hilos. ¿Sí? Cindy Paola León Valentín, muy buenas tardes, perdón, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Cortamos acá, gracias por su asistencia al directo. Entonces saqué el fucsia, saqué el naranja, lo saqué, miren, lo saqué. Saqué el negro y saqué, por supuesto, el amarillo. Listo, ya no los voy a emplear más, ya tengo la altura del bolso. Ahora, corto el hilo alma, también tengo que retirarlo, pero por eso lo hago, digámoslo así, en orden, ¿cierto? Cortamos. Gracias, muchísimas gracias, Juanita. Cortamos. Cortamos. Yo voy a quemar esa punta para que no se me vaya a soltar. Miren, es muy importante, quemen esto. Para que esto no se desarme, listo. Me quedó este pedacito, lo podemos guardar para otro proyecto, qué sé yo. Tomamos entonces, miren, dejé solamente el hilo verde. Dejé solamente el hilo verde. Sí, un solo hilo. Con este voy a formar mi cadenetica, listo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a quemar acá, muy importante que quemen esto un poquito sin quemar el tejido. Un poquito sin quemar el tejido. Mucho cuidado. Listo, como para que no se suelte eso. Y empiezo a hacer mi cadenetica.
la cadenetica o el túnel por donde va a pasar el cordón. Aquí yo tengo mi hilo, mi tejido y empiezo a subir con cadeneticas. Listo. Empezamos a subir con cadeneticas. 1. A ver, permítame, yo tomo bien este punto porque lo torcí. Ok. Ahí, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Espero se vea muy bien lo que estoy haciendo. 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Permítanme, yo veo una cosa, 16, no. 16, 17, 18, 18 cadeneticas, 19, 20 cadeneticas. Listo. Miren, tengo 20 cadenas, lo voy a dejar un momento ahí para que ustedes puedan observar. 20 cadenas. Listo, una vez que ustedes tengan sus 20 cadenas, ustedes van observando más o menos que les quede amplio esto. 20. Nos vamos a dirigir inmediatamente al siguiente punto. Miren, voy a dirigirme al siguiente punto. El primero ya está tejido, miren, con donde empezamos. Me dirijo a este punto, a la parte de abajo. Miren, introduzco el crochet ahí y formo un punto bajo. Listo, vamos a formar un punto bajo. ¿Cierto? Y voy a tejer, miren, miren cómo me va quedando la cadenetica. Listo. Lo observan, lo entienden, le estoy explicando muy rápido. Háganmelo saber por favor en los comentarios si no lo entendieron para volver a repetir el proceso. Bueno, una vez que yo tenga mi punto bajo, voy a proceder a hacer otros puntos bajos, miren, agarrando siempre la vuelta anterior, no encima de la cadenetica, sino agarrando cada punto, por ejemplo, acá, 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 introduciendo el crochet en la vuelta anterior, esto con el fin de que quede más resistente, ¿sí? Quede más resistente el tejido, miren, entonces yo empiezo a dar 1, 2, llevo 2, 3, miren cómo me va quedando 3, 4. Miren, voy a hacer entonces la cadenetica. 4, 5, 6. Listo, 6 puntos de separación. Ustedes pueden hacer 10, 20, pero yo decidí hacer 6 puntos de separación. Listo. Vamos a subir con la misma cantidad de cadenas. Voy a subir con 20 cadenas. Voy a subir con 20 cadenas de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17. Ahí me disculpan por la música de fondo, no soy yo, no tengo los derechos de autor de la música de fondo, listo. 17, 18, 19 y 20 cadenitas de subida, miren. 20 cadenitas de subida, miren cómo me va quedando el túnel. Estamos en la vuelta de recorrido, recuerden que estaba diciendo vuelta de recorrido y vuelta después. La siguiente vuelta va a ser de unión, listo, 20 cadenas. Si se fijan, me tengo que dirigir al siguiente punto, no en este, sino en el siguiente punto, pero en la vuelta anterior, miren, no acá arriba, sino en la vuelta anterior. Abajo, miren, no acá arriba, sino abajo. Introduzco el crochet, formo mi punto bajo.
porque recuerden que estamos pegando con puntos bajos. Y empiezo a tejer sobre cada punto. 1, 2. Bueno, traten de hacer bien la cadenetica. Miren que ya llevo 2 cadenetas de túnel por donde va a pasar mi cordón. Este es un bolso de espalda o una tula. Entonces llevo 2, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Van acomodando sus puntos y a lo mejor se les cruza. Miren cómo me va quedando. Me le va dando un refuerzo. Me le va dando un refuerzo al tejido. Miren, ya estamos entonces haciendo la cadenetica para nuestra bolsa de espalda. Listo. Entonces llevo 1, 2, 3, 4. 4, 4, 5. Y recuerden que son 6 puntos los que estoy trabajando de separación, 6 puntos. ¿Sí ven? 6 puntitos, ahí están mis 6 puntos, miren cómo queda. Ahora voy a subir nuevamente con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto, amigos? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Por qué estoy contando las cadenas? Porque es muy importante que los ojales o las cadenetas túnel queden del mismo tamaño, ¿cierto? No me puede quedar una más alta, no me puede quedar una más pequeñita, porque el cordón va a pasar por acá. Entonces es muy importante que si empiezan con 20 cadenitas de túnel, esos mismos 20 puntos los van a trabajar, o el tamaño de la cadena debe ser siempre de 20, para este caso, ¿no? Porque pueden que ustedes lo puedan elaborar mucho más pequeñito e incluso más grande. Pero esta es la medida correcta o adecuada, ¿sí? Bueno, entonces, ok, aquí se me soltó. Voy a volver a repetir, recuerden. Una vez que ustedes pegan, hacen 6 puntos, suben con 20 cadenas, quiero decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 y 20. Subimos con 20 cadenas, me dirijo o me posiciono en el siguiente punto. No en este, sino en el siguiente. Introducimos el crochet ahí abajo y formamos el punto bajo. Perdón, aquí me quedó 20. Si ven, tengo mis 20 puntos. Ya llevo 3 túneles o 3 cadenitas de túnel por donde va a pasar el cordón. Listo, miren, llevo 3 y esto lo vamos a repetir alrededor para formar nuestro túnel por donde va a pasar el cordón. Primero es la vuelta de recorrido, que es haciendo las cadenitas, los túneles, y después es la unión entre túnel y túnel. Entonces aquí llevo un punto, 2, 3, a ver, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierto, 6 puntos de separación tejidos, agarrando la vuelta anterior. Recuerden, miren, por eso se ve la textura gruesita acá. Y me gusta porque le da refuerzo. Listo. Porque esto depende, porque esto es lo que va a resistir todo el peso del tejido, ¿cierto? Entonces te hice 6 puntos de separación, subo con 20 cadenitas. Recuerden, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 puntos, 20 cadenas. Y entonces me posiciono en el siguiente punto o espacio. No debe ser en el mismo espacio, sino en el siguiente. Pegamos, me informan si lo están viendo, estoy bajando un poco la mano, me disculpo con ustedes. Si de pronto estoy bajando, es más, voy a correr la mesa de esta manera para poder hacer bien. Miren, llevo 4 cadenas o túneles. 1, 2, 3 y 4. Por ahí va a pasar el cordón, listo. Subo entonces cuento 6 puntos o tejo 6 puntos bajos agarrando la vuelta anterior. No lo pueden olvidar. Siempre agarrando la vuelta anterior para que esto quede mejor reforzado. Miren que esto queda grueso y duro. Muy importante que lo hagan así, de lo contrario, corren el riesgo de que el tejido se les va a reventar. Muy importante. Entonces llevo uno, miren, este cuenta como el primero, paso al siguiente, 2, paso al siguiente, 3, paso al siguiente, 4, 5, 6 y ahí empezamos a subir nuevamente, listo. 6 puntos tejidos, recuerden, subo con 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas, como pueden observar, 20. Me dirijo o me posiciono en el siguiente punto, recuerden, tomando la vueltica anterior. No lo vayan a hacer acá arriba porque se les va a reventar. No lo hagan acá arriba, porque esto es lo que va a aguantar o va a cargar todo el peso del producto, listo. En este caso del bolso espalda, esto es lo que recibe todo el peso, listo. Entonces es muy importante que sea una vuelta anterior. Incluso he visto que lo hacen 2 vueltas abajo, pero no me gusta así, me gusta de una vuelta, es más que suficiente. Y recuerden que esto está reforzado con cordón, es decir, le da más resistencia así. Miren que yo terminé acá, me posiciono en el siguiente punto, en el siguiente espacio. Bueno, chicos, creo que tengo la cámara muy alta, no me lo han informado y tampoco me han dicho, o sea, yo espero que me digan si se está viendo bien, necesito de la colaboración de ustedes también, que ustedes pongan un granito de su parte, porque me es muy difícil averiguar o adivinar si lo están entendiendo o no lo están entendiendo. Por lo menos me pueden decir, Andrés, está la cámara, el tejido muy abajo. No se ve. Sí, me dicen está bien, pero no me confirman. Listo. Deben de confirmarme que lo están viendo para poder seguir explicando, porque no puedo seguir avanzando, por supuesto, si ustedes no lo están entendiendo. Sí, se ve bien. Bueno. Necesito es que me confirmen. Listo, ahí ya tengo los 5 túneles. Llevo 5. 1, 2, 3, 4, de hecho. Tengo mis 20 cadenitas. Voy a pegar en el siguiente punto o espacio. Vamos a venir acá al siguiente punto. ¿Sí ven? Tejo en punto bajo. Tejo 6 puntos, llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Cierto? Tengo mis 6 puntos. Vamos a subir entonces con 20 cadenas. ¿Cierto? Para hacer el túnel. Recuerden, ustedes van acomodando esto. Subimos con 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tengo 20 cadenas, voy a pegar en el siguiente punto o espacio aquí. ¿Sí ven? Ahí voy a pegar mi cadeneta, miren. Entonces introduzco el crochet ahí, en ese punto o espacio, y formo mi punto bajo, que es el pegue, ¿cierto? Siempre vamos a pegar con punto bajo, si se dan cuenta, miren. No se preocupen que esto no va a quedar así, no, porque cuando pasemos el cordón por acá, esto va a quedar bonito, miren, él queda así. Y es un bolso de espalda, recuerden, a este no le hacemos ojales, aquí no pasamos cordón, si se dan cuenta, es un bolso totalmente liso, 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 no tiene ojales, no tiene ojales. Me gusta repetirlo muchas veces, miren, el bolso no tiene ojales. Estamos haciendo cadenas, cadenas. ¿Por dónde va a pasar el cordón? Listo. Bueno, aquí ya tengo un primer punto, quiero decir, ya tengo permítanme, yo abro esto. Entonces aquí tengo un punto de pegue, miren, este ya cuenta como el primero, tejo el segundo, tejo el tercero, tejo el cuarto punto, el quinto, ¿cierto? Tres, quinto y sexto punto. De hecho, queda más reforzado si agarramos la vuelta anterior, miren, por eso no lo estoy haciendo acá arriba. Ya les expliqué la razón por la cual no deberían hacerlo ahí arriba, sino agarrar una vuelta completa, ¿cierto? O sea, la vuelta anterior, quiero decir, para que esto quede reforzado, miren. O sea, realmente no se ve mal listo. Antes me le da un efecto ahí bonito, como un borde. Pero quien no quiera hacerlo agarrando la vuelta anterior, cabe aclarar, lo va a hacer agarrando dos vueltas abajo. Entonces tengo mis 6 puntos de separación, 3, 6. Subo con 20 cadenas. Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Cierto? Tengo mis 20 cadenas. Voy a pegar en el siguiente punto aquí. Introduzco el crochet y formo mi punto bajo de pegue. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Tejer 6 puntos. En total llevo uno. Este cuenta como el primero. Me posiciono en el siguiente punto o espacio. Tejo el segundo. En el siguiente punto o espacio el tercero. Vayan acomodando esto que no se les vea tan cruzadito. Llevo 3, 4. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Mireya Pareja. Así tiene que ser, claro y conciso, al grano. 4, 5 y 6. Me encanta que la explicación sea bien clara, porque una vez que lo repita, no lo vuelvo a repetir más, porque ya esto es simplemente repetirlo alrededor, no hay cambio. Pero estamos en la vuelta de recorrido, ¿sí? O sea, está la vuelta de recorrido, está la vuelta de unión. ¿Sí ven cómo debe quedar el ojal? Bastante grande, de 20 cadenitas. Bueno, entonces llevo mis 6 puntos aquí, 3, 6. Subo entonces con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Listo, chicos. Miren, entonces llevo
Ay, ya lo olvidé. ¿Recuerdan el número de cadenas que tengo acá? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 7. Esto debe quedar parejito. Yo por eso vuelvo y lo hago. Porque no quiero que haya una cadenita de más. Porque así se va a notar la diferencia. 6 puntos. Subo entonces con 20 cadenas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Cierto, amigos? 20 cadenitas. Me posiciono en el siguiente punto. Debe ser en el siguiente, en la que sigue. ¿Cierto? Miren. Aquí. Introduzco el crochet. Ahí en ese punto, miren, tomando la vuelta anterior, no acá arriba, sino abajo. Introduzco el crochet y simplemente formo un punto bajo ahí. Tejo 6 puntos en total. Llevo 1, 2, 3, 4. ¿Sí ve cómo debe quedar? Por ahí va a pasar el cordón. La gasa, de hecho, sirve como cordón de amarre y como gasa. Más adelante ustedes lo van a ver. Todo con calma, listo. Con paciencia. 4, 5 y 6 puntos. Una vez que yo tenga mis 6 puntos de separación, nuevamente subo con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas. Listo, amigos. Me dirijo entonces al siguiente punto. No debe ser en el mismo espacio, sino en el siguiente punto. Aquí ya no lo puedo tejer. Tengo que basarme en ese, pero al lado. Listo. Introduzco el crochet en ese espacio. Hago un punto bajo ahí, miren, un punto bajo, ¿cierto? Entonces, esta cuenta como la primera. Ustedes recuerden que pueden hacer la separación de 10 puntos, pero me gusta que quede bien tupidito, no me queden tan alejados los ojales, los túneles, quiero decir, porque miren, vamos a hacer de cuenta que mi dedo es el cordón, entonces lo que va a hacer el cordón es esto. Va a atravesar cada uno de estos y eso me va a ajustar. ¿Sí ven? ¿Cómo quedan? Miren. Así me quedan los túneles. Por ahí va a pasar el cordón, recuerden. ¿Listo? Un punto, miren. El pegue cuenta como el primer punto de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, 5 amigos. Y 6 puntos bajos. Recuerden que estamos tomando la vuelta anterior. Listo. Lo repito una y otra vez para que no vayan a cometer la equivocación de tejer encima, porque no va a quedar muy resistente que digamos y van a correr el riesgo de que se les suelten las cadenas o se les reviente el tejido. Cabe aclarar otra cosita. Ustedes pueden hacer los túneles con 4 hebras. Ustedes pueden hacer los túneles con 4 hebras para que esto quede más grueso, más resistente. ¿Listo? Yo lo estoy haciendo con 2 hebras.
Entonces, por ahí vamos a pasar el cordón, recuerden, aquí ya llevo varios. 1, 2. Miren que el túnel va a quedar de esta manera. Por eso los estoy levantando para que puedan observar. Por ahí vamos a pasar el cordón de amarre, porque esto va a ser un bolso de espalda, listo. Llevo, creo que 10, 3, 6, 9 túneles. Hice 6 puntos bajos, recuerden. Tomando la vuelta anterior. Tomando la vuelta anterior. Ahora entonces voy a subir con 20 cadenas. Recuerden, subimos con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me toca subir la voz porque hay música de fondo. Listo, por eso subo la voz. Ahí me disculpo con ustedes. Pero no es mi intención. Es la música de fondo que es en la calle. Son los vecinos incontrolables, ¿cierto? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos o 20 cadenas, amigos, miren. Me posiciono en el siguiente punto o espacio, recuerden, me dirijo al siguiente punto o espacio, no aquí, sino al siguiente. Introduzco el crochet ahí y vamos a formar el punto bajo, listo. Pero recuerden que esto no debe quedar tan alargado. Subo con 20, perdón, tejo 6 puntos de separación, pero recuerden que esto ya cuenta como el primero, ¿sí? Y tejo 1, llevo 2, tomando la vuelta anterior, no lo pueden olvidar, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto, amigos? Tengo 6 puntos, miren, ahí está claramente 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente paso, subir con 20 cadenitas. Quiero que esto me quede bien elaboradito, no haya error de pronto por ahí. Los túneles quedan así, se doblan, pero no pasa nada cuando pongamos el cordón. Cuando se ponga el cordón, esto va a quedar recto, esto no se va a doblar de esta manera, pero deben entender que todavía estoy empezando el proceso, ¿listo? Esto no va a quedar así. Cuando pasemos el cordón, esto va a quedar rellenito, entonces va a quedar bonito. Entonces aquí llevo 6 puntos, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo con 20 cadenas, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. 20 cadenas, me posiciono en el siguiente punto o espacio aquí, introduzco el crochet, formo mi punto bajo y tengo mi primer punto de pegue. Recuerden que son 6, llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿cierto? Mis 6 puntos de separación. Nuevamente subimos con 20 cadenas. Subo con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas, recuerden. Me posiciono en el siguiente punto o espacio. Abajo, arriba no, arriba no, abajo, abajo. Listo, abajo. Si lo hago aquí,
corro el riesgo, se me va a reventar el tejido más adelante porque ponemos peso, entonces esto puede reventarse, muy importante. Abajo siempre, abajo. Listo, una vuelta antes, una vuelta anterior. Ahí, miren. Y formo mi punto bajo ahí. Llevo uno. Este cuenta como el primer punto de separación. 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, 6 puntos de separación. Subo con 20 cadenas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. Ay, no. Me preocupa eso. Eso es lo que me tiene preocupado. 20, bueno. Me posiciono en el siguiente punto o espacio y ahí voy a pegar. Cuatro, 5, 6 puntos, ¿cierto? Y miren que este procedimiento se va a repetir alrededor. Listo, yo voy a seguir haciéndolo y después venimos a pegar vamos a pegar los túneles. O sea, estamos en la vuelta de recorrido y después vamos a realizar la vuelta de unión entre túnel y túnel. Recuerden, 20 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Diecisiete, 18, 19, 20 cadenas. Hacemos el punto bajo para pegar, recuerden. Y simplemente tejo 6 puntos de separación. Llevo 2 con este. 2 porque el pegue cuenta como el primero, miren. Listo. 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos. Subo con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos o cadenas. Me posiciono en el siguiente punto o espacio, recuerden, aquí, no arriba, sino abajo. Y voy a hacer mi punto bajo, ahí listo. Y dejo 6 puntos, llevo 1, 2, 3, 4, a ver, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cierto, 6 puntos de separación, reviso. Miren cómo va quedando los túneles por donde va a pasar el cordón. Entonces estamos en la primera parte de estos túneles, después venimos con la segunda parte que es el túnel que vamos a hacer aquí abajo. Vamos a hacer un pequeño túnel acá en la última vuelta, listo, teniendo en cuenta la última vuelta. Entonces si ustedes gustan, marcan la última vuelta y ahí vamos a repetir exactamente lo mismo como estamos haciendo acá, pero todavía me falta la unión, ¿cierto? Obviamente esto no va a quedar así, no, yo voy a hacer una unión. Ustedes lo van a ver cómo queda. 3, 6. Aquí llevo 6 puntos. 3, 6. Subo con 20 cadenitas. Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas, ¿cierto? Me posiciono entonces en el siguiente punto o espacio. Gracias, Deidame Fernández. ¿Cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Me posiciono en el siguiente punto o espacio y ahí voy a dar el punto bajo. Hago el punto bajo. Llevo 1, llevo 2, llevo 3, 4, 5, 6. Ya saben que esto queda así, pero bueno, es un efecto decorativo. Miren que de hecho queda bien reforzado por dentro, se ve reforzado. Y cuando cierre el bolso va a quedar de calidad. Realmente no se les va a soltar, no se les va a reventar el tejido, va a quedar resistente. Por eso les recomiendo que hagan siempre tomando la vuelta anterior, no arriba, sino como lo estamos haciendo, miren la vuelta anterior, para que quede bien reforzado. Aquí llevo 6 puntos, subo con 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 cadenas, me posiciono en el siguiente punto o espacio y ahí voy a hacer el punto bajo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahí están mis 6 puntos de tejido. Recuerden subir con 20 cadenas. Oh, ok, qué tranquilidad se siente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo. Entonces me posiciono en el siguiente punto o espacio aquí. Introduzco el crochet y formamos el punto bajo. Ahí están todavía, bueno.
y tejo 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven cómo va quedando el túnel? Miren, 4. Llevo 4 puntos, 5 y 6 puntos, ¿cierto, amigos? Subo con 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cierto, amigos? 20 cadenas. Me posiciono en el siguiente punto o espacio. No puede ser en el mismo punto, no debe ser acá. Debe ser en el siguiente punto. En el caso donde estoy señalando, ahí. Y ahí pego con un punto bajo, recuerden, miren, y llevo el primer punto de separación. Yo me fijo en los puntos. Acá me toca otro, miren, 2. Me fijo en el siguiente, 3. Me fijo en el siguiente. Ahí va 4 con ese. Me fijo en el siguiente, 4, 5. Y me fijo en el siguiente, 6. Mírenlo acá. Entonces son 3, 6 puntos, recuerden. Subimos con 20 cadenitas y así sucesivamente. Miren que vamos en la mitad del trabajo. Subimos con 20 cadenitas para empezar a hacer el túnel. Listo, para hacer el túnel y pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Siguiente punto o espacio, vamos a pegar. Y ahí tenemos el primer punto de separación. 5 más para un total de 6, quiero decir 2, 3, 4, 5, 6. Listo, 6 puntos de separación, 20 cadenas para subir, repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, ¿cierto? 20 cadenas, me posiciono en el siguiente punto o espacio y ahí vamos a formar el punto bajo, ¿sí? ¿Sí ven? Y así sucesivamente. Miren que ya llevo varios túneles, pero todavía no termino. Bueno, ya saben, voy a seguir haciéndolo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas, 20 puntos o cadenas, mejor dicho, 20 cadenas. Me posiciono en el siguiente punto o espacio.
y pego con punto bajo. Tres, 4, 5, 6. Bueno, aquí creo que Bueno, chicos, miren, aquí me equivoqué. Me he dado cuenta que aquí no hice, miren. Esto no debe quedar así. No hice la separación. Pero bueno, menos mal me di cuenta a tiempo. Listo. No pasa nada, miren. Yo simplemente suelto. Ok, aquí hago el punto bajo. ¿Cierto? Y te dejo mis 6 puntos. 2. De hecho, voy a estar revisando que no me haya equivocado de pronto, porque debe haber siempre una separación de 6 puntos entre túnel y túnel. Listo. Aquí había hecho 2 pegaditos, no se puede. 2, 3. Bueno, no en este caso, no lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo 6 puntos de separación entre túnel y túnel. ¿Sí ven? Separación de 6 puntos. 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? 6 puntos. Reviso que todo esté en orden. Bueno, ahora sí, entonces nuevamente subo con 20 cadenitas. 1, 2, 3. Lo importante es que quede bien el bolso. Miren cómo queda de hermoso. Precioso, realmente. Esto sí es un trabajo de calidad. Listo, amigos. Subimos con 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Cierto, amigos? 20 cadenitas, vuelvo y pego. Obviamente mirando en el siguiente punto, no puedo ponerlo en el mismo punto o espacio. Listo, entonces llevo 1, llevo 2, llevo 3 puntos, 4 puntos. ¿Sí ven cómo va quedando? 4. Esto es lo que más me gusta cuando ya voy terminando mi proyecto, porque sí me tomó muchos días elaborarla, ¿sí? Entonces es una satisfacción realmente. 4, 5 y 6 puntos bajos. Subo con 20 cadenitas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto, amigos? Me vengo acá y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntitos, miren cómo queda. Bueno, amigos, entonces llevo 6 puntos. Subo con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cierto, amigos? 20 cadenitas. Y pegamos en el siguiente punto o espacio. Ahí tenemos el punto. Y repetimos hasta obtener pues ya toda la vuelta. Es repetir y repetir. Listo. 3, 4. Lo estoy haciendo así porque realmente quiero que quede bien reforzado esto, que no se me vaya a reventar. 4, 5. A ver, 5, 6. Subo con 6 puntos. 6 puntos, subo con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas. Pego entonces. Por eso agarro el hilo así, la cadenita para poderlo hacer. Me posiciono entonces en el siguiente punto o espacio, ahí introduzco el crochet y formamos el punto bajo, miren. Y es el pegue. Dos, tres, cuatro, 5 y 6. 6 puntitos. Miren que ya prácticamente estoy llegando al final, o eso creo. Quedamos llegando al final. Miren todo lo que ya llevo hecho. Pero todavía me falta. Esto no va a quedar así. La gente cree que esto va a quedar así. No, bueno. Ya después lo van a ver en un resultado. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenitas, perdón, 6 puntos. Subimos con 20 para formar el túnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me paso al siguiente punto y ahí voy a hacer el punto bajo. Sí, listo. Ahí está, mira, el último punto bajo, quiero decir. 6 puntos más de separación, llevo 1. Perdón. Bueno, este ya cuenta como el primero. Dejo 5 más para completar 6. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto, amigos? 6 puntos. Nuevamente 20 cadenitas y así me voy a ir yendo para subir. Subo con 20 cadenitas. Bueno, aquí miren que tejí más puntos de la cuenta. Ay, Dios mío, no sé qué me pasa. Si ven, miren este espacio tan amplio. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. 3, 6. Subo 20 cadenas. Diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me posiciono en el siguiente punto o espacio y vamos a dar el punto bajo ahí. Llevo 1, 2,
No vaya a ser que me haya equivocado en alguna parte. Ok. 2, 3, 4, 5, 6. Subo con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Cierto, amigos? Aquí. Pegamos con punto bajo. Y así, es repetir y repetir todo el procedimiento. Es repetir todo el procedimiento que les he repetido desde el comienzo. ¿Listo? Es repetir y repetir. 2, 3, 4, 5, subo con 20 cadenitas. Veinte. ¿Cierto? 20 cadenitas, vengo acá y pego. En el siguiente punto o espacio, pego. Pegamos, formamos el punto bajo y ahí hacemos el primero, luego el segundo, luego el tercero, 4, 5, 6. ¿Sí ven? 6 puntos y así. Ya prácticamente vamos llegando al final, después de mucho tiempo. Vamos llegando al final de esta primer carrera de recorrido. 2, 3, recuerden, suban con 3 cadenas, perdón, con 20 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿cierto, amigos? Pego en el siguiente punto o espacio aquí. Formamos el punto bajo. Y este vendría siendo el primer punto de separación. Perdón por el movimiento de la cámara, fue involuntario. Sin querer, quiero decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, son 6. Ay, no lo pueden olvidar, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. Y aquí voy a empezar a subir con 20 cadenas. Recuerden, 6 punticos. Cabe aclarar que ustedes lo pueden hacer mucho más amplio, la separación de túnel con túnel, pero creo que aquí así queda más resistente, porque obviamente estoy empleando solamente 2 hebras, pero yo he hecho los túneles también con 4 hebras para que esto me quede más reforzado. Subo con 20 cadenas.
9, 10, 11, 12, 13, 19, 20. Me posiciono en el siguiente punto o espacio y ahí formo el punto bajo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos bajos, recuerden. Agarrando la vuelta anterior, por eso se ve doble como grueso aquí, por el tema de que estoy tomando la vuelta anterior. Tengo mis 6 puntos de separación, subo con 20 cadenas, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Buenos días, Noemí Daza, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por asistir a este directo. Por favor, regálame un like, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrita, comparta, comenta y bueno, comparte con tus conocidos 9 puntos, o perdón, 9 cadenas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo. Muchísimas gracias por los me gusta, a todas ustedes por el apoyo. 20 cadenitas de altura o de levantamiento, miren. Pego en el siguiente punto o espacio agarrando la vuelta anterior. Llevo 1, 2, 3. ¿Cómo está María del Mar? Me gusta su nombre, muchísimas gracias. Troncos, tía, joder, eres de España. 3, 4, 5 y 6 puntos. Muchísimas gracias, María del Mar. Recomienda mi canal a muchas más personas para que lleguen más seguidores al canal. 3, 4, 5. 5 y 6 puntos, amigos, miren, 6 puntos. 6 puntos, subimos con 20 cadenas, entonces para completar o hacer el túnel, listo. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas, listo. Pegamos entonces, formamos el túnel, me posiciono en el siguiente punto o espacio y ahí formo mi punto bajo. Llevo 1, llevo 2, 3, 4, 5, 6. Subo con 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto, amigos? Otra vez pegamos. En el siguiente punto no debe ser, tengan en cuenta que no debe ser en el mismo lugar. Miren que no debe ser ahí. No puede ser ahí. Debe ser en el siguiente espacio. Ahí está el primer puntito entonces de pegue. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto?
6 puntitos, subo con 20 cadenas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas. Pegamos en el siguiente punto o espacio. Entonces hago 6 puntos bajos, ahí ya llevo uno. Miren que los túneles siempre son del mismo tamaño, por eso les recomiendo que manejen siempre la misma cantidad de cadenas por cada túnel, ¿cierto? No debe quedar uno más pequeñito, no, todos del mismo tamaño, 20 cadenas. Miren que todos tienen la misma cantidad de cadenas, por lo tanto quedan del mismo tamaño. Como recomendación personal lo deben hacer así, como les estoy indicando. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 6. Ay, Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé por qué se me está pasando. Son 6. Pero cabe decirlo otra vez, yo lo repito muchas veces y bueno, mejor que lo entiendan que se pueden hacer las separaciones de más puntos. Yo la estoy haciendo de 6, pero la pueden hacer de 10, de 15, bueno, ya ustedes mirarán. Aquí les estoy dando una idea, pero una idea que ustedes pueden ampliar o hacerlo en otro estilo. 6. 6 puntos bajos, subo con 20 cadenas. Veinte. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas. Y me pongo en el siguiente punto. Te llevo un punto de separación, 2 puntos de separación, 3 puntos de separación, 4 puntos de separación, 5 y 6 puntos de separación. Subo con 20 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿cierto, amigos? 20, me posiciono en el siguiente punto o espacio y ahí pego. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Después de 2 horas con 5 minutos vamos a terminar el tema de las cadenitas, de las cadenas, ¿cierto? De los túneles para empezar a unir un túnel con otro. Esta es la vuelta de recorrido formando las cadenitas y después viene una segunda vuelta que es unir túnel con túnel. Llevo un puntito, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. 3, 6. Subo con 20 cadenas.
7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, muchísimas gracias, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muchísimas gracias por el apoyo a cada una de ustedes, gracias por comentar. Vengo para acá y pego. Llevo 1, llevo 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 amigos, 17, 18, 19, 20. 20. Me posiciono entonces en el siguiente punto o espacio, acá, y ese cuenta el primer punto. Ese cuenta como el primer punto, quiero decir, cuenta como el primer punto de separación. Miren que ya vamos llegando al final entonces, donde vamos a hacer el siguiente paso a paso de 2, 3, 4. ¿Cierto? 6, 4. Listo, acá me dio para 5, no la voy a hacer de 6, miren, porque tengo que poner más o menos un centro. Si lo pongo aquí, me queda este espacio más grande, entonces ahí sí me toca, miren. Ahí, subo con 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo mis 20 cadenas, listo. Me posiciono entonces en el siguiente punto o espacio, miren aquí, y hago el pegue, listo. Entonces, si se dan cuenta, miren, llegamos prácticamente al final de esta primer vueltica de, ¿cómo se dice? De recorrido. Miren, entonces yo sigo tejiendo puntos bajos aquí, tomando la vuelta anterior, recuerden. Miren cómo queda de bonito. Realmente, si ustedes cuando pongamos el cordón va a quedar mucho más llamativo el proceso. 4, 5, 6. 5, 6 amigos, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar a hacer lo siguiente, miren, aquí tengo mi cadena, muy importante, mi primer túnel. Llegamos al final, repito, llegamos al final de la primera vuelta de recorrido formando los tunelitos, los tunelcitos, o bueno, los túneles, mejor dicho. Ahí están. Una vez que ustedes tengan los túneles, miren, aquí muestro cómo es que va quedando. ¿Cierto? Procedemos a hacer entonces lo siguiente. Yo me voy a subir por acá, por esta cadenita de la siguiente manera, miren. Voy a empezar a subir por acá. Puede ser en punto deslizado, de hecho lo voy a hacer así, deslizado. Deslizado, ok, no, aquí no se puede hacer en punto deslizado. Lo voy a hacer en punto bajo, listo. Muy, muy sutilmente voy subiendo, miren, sobre la primer cadenita. Tres. Realmente no hay que contar, yo simplemente voy subiendo, miren. Porque vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer la unión
digámoslo de esta manera, la unión de túnel con túnel. Entonces yo subo, ¿sí ven? Más o menos hasta la mitad. Yo voy haciendo esto, miren. ¿Lo notan? Miren, entonces más o menos hasta la mitad. Miren, ahí es la mitad. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar el siguiente túnel. Aquí voy a hacer cadenitas. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, yo voy mirando, ¿cierto, amigos? Miren cómo me va a quedar el túnel por donde va a pasar el cordón. Listo, entonces aquí llevo 6. 6 y pego, miren. Voy a pegar acá con punto deslizado o de hecho punto bajo. Lo pueden hacer con punto deslizado o punto bajo. De hecho queda más reforzado si lo hacemos con punto bajo, listo. Muy importante que las cadenas no queden torcidas, que no quede así, que no quede torcido, no. Tienen que enderezarlo, miren, de esta manera. De esta manera, miren, todos que queden mirando hacia una misma dirección. 6, 6, 7, 8 cadenitas de separación, listo. Pueden ser 6 o 8, miren, yo hice 8. Me vengo acá y hago mi punto bajo. Y hago entonces nuevamente, miren, ya estoy pegando entonces túnel con túnel. Esto es como para poder subir, miren, solamente lo hice ahí, ¿cierto? Pero recuerden que vamos a hacer 8. Entonces hacemos 8. Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Me pueden dejar un comentario. 8. Vengo entonces, enderezo el siguiente túnel. Recuerden, no debe quedar torcido. No debe quedar así. No debe quedar así. Me vengo para acá. Un punto bajo. ¿Sí ven cómo me van quedando los túneles? Miren. Así me van quedando el túnel, la unión de túneles. Entonces esta es la segunda vuelta de unión. ¿Listo? Hicimos una primera vuelta que fue la preparación de los túneles. Ahora estamos en la segunda vuelta de unión. Tejo 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enderezo el túnel que quede bien derechito. Miren, todos tienen que estar mirando hacia la izquierda. Miren que todos miran hacia allá. Por aquí va a pasar el cordón, listo. Por aquí va a pasar el cordón de amarre, el cordón de la asa, por donde vamos a amarrar nuestro bolso de espalda. Punto bajo, miren. 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enderezo la cadenita, el túnel, miren. Ya saben, no puede quedar torcido mirando hacia otra dirección. Siempre mirando hacia la izquierda, miren. Formamos un punto bajo agarrando la cadena completa. No es agarrándolo por acá arriba, no. Agarrando, miren, todo completo. Y ahí hago el punto bajo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Por aquí va pasando, por aquí va a pasar el cordón. Va a ser un cordón bastante grueso, eso sí les digo. El cordón va a ser bastante grueso el trenzado porque quiero que quede bien, quede resistente. Hacemos 8 cadenitas, recuerden para hacer la siguiente unión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tomo la siguiente cadena. Miren el siguiente. Punto. Sí, mi amor, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios mismo que se fueron a descansar, se fue a descansar, y a pensar en Bueno, amigos, entonces yo voy a seguir haciendo este túnel de 8, la unión. Listo. 1, 2, 3, 4, 4. A ver. 3. A ver. Vuelvo y repito porque sí, mi amor, eso me dijeron. 8, Y otra vez 1, estaba pendiente de eso 2, también, 3, pendiente. 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el siguiente túnel, Papi viene que la tarde pero va a traer todo. punto bajo. Bueno, mi amor, pásenla para mí. Bueno, entonces hicimos el punto bajo, 8 cadenas de separación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto bajo, Ay, sí, yo sé, mamá, yo sé. Dios tenía, yo digo, voy a dejar así. Cuando usted va a venir a la tarde, quiero 8, ver el niño, quiero ver el niño. 4, 5, 6, Yo quiero ver el 7, niño antes de que se 8, vaya, porque así ya no más. Ya no 10. lo vuelvo a ver. Pero es que les tengo de comida, hacerles comida. 8. Está bien, ma. Tomo el siguiente punto y hago el punto bajo, Yo no hago nada mal, es que yo no he hecho nada mal, yo estaba enfermo. Cuando estaba mira, 8. salía la cosa que yo, Y así voy pegando cada uno de los túneles. Listo. Con 8 cadenitas. Miren cómo va quedando. Hago otras 8 cadenitas. Me paso al siguiente. Hay que enderezarlo. 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el siguiente túnel. Lo enderezo. Y formo el punto bajo. ay, entonces, 8 cadenitas. 1, 2, pero ¿qué le pasa a este pasito, pues? ¿Qué le pasa a 5, este 6, 7, 8. lo va a calentar a la noche? Punto bajo. 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me paso al siguiente. Lo enderezo, muy importante. Punto bajo. Del huesito de costilla de res, yo no quiero ser un kilito de hueso de Si res. ven, así me va quedando. Por ahí va a pasar un cordón grueso porque va a ser el cordón de asa. Más adelante se los voy a enseñar a hacer o les muestro, se los hago en una muestra pequeña porque ese cordón debe ser aproximadamente de 6 metros de largo, 5 o 6 metros de largo, porque eso va a rodear acá, va a rodear la cadenita que vamos a hacer acá y nos va a servir como asa, ¿listo? Entonces, 8 cadenitas. 4, 5, 6, 8, punto bajo. 8 cadenas, 2, No, yo ya voy a tomar una bebida, voy a tomar una bebida, pues, 8, punto bajo. y me apuesto, yo voy a acostar un ratito, yo voy a esperarlos, bueno, papi, que se van a ir por ahí a puesto.
Listo. Y así voy pegando. Miren que todo es el mismo proceso. Pegar túnel con 8 cadenitas. 2, 3, 4, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso al siguiente cadenita, miren. Y punto bajo. ¿Y cuánto va a ser eso? ¿Cuánto? 8 cadenitas. 1, 1, También, 2, ¿con qué se va a ir 3, usted? Aquí 4, conversamos. 5, 6, Aquí 7, conversamos. 8. Sí, no. Punto bajo acá. Dorani, Fabián se va a ir con usted. Miren, enderezco, hago el punto bajo para la unión. Bueno, ahí quedamos pues, ahí quedamos pues en vida. Yo, bueno, dígale, Fabi. Bueno, venga, venga. 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Vengo al otro punto, a la otra cadenita, la enderezo, muy importante, que debe quedar mirando hacia la izquierda, miren. Entonces introduzco el crochet ahí y formo el punto bajo. 8. Ahora el siguiente, miren, el siguiente túnel. Introduzco el crochet dentro del túnel en la parte superior y formamos el punto bajo para pegar. Estamos pegando los túneles por donde va a pasar el cordón. 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez enderezco el siguiente túnel, paso la cadenita, el crochet por en medio del túnel, formo el punto bajo en la parte superior, 8 cadenitas. Paso al siguiente túnel, formo el punto bajo, hago un punto bajo ahí. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso al siguiente túnel, formo el punto bajo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Son solamente 8 cadenitas. Paso al siguiente túnel, lo enderezo, lo agarro y hago el punto bajo en la parte superior. Ahí está. ¿Sí ven cómo me va quedando? Bien elaborado. Y así sucesivamente voy a seguir avanzando. Prácticamente voy en la mitad del trabajo de la vuelta de unión. Entonces, después en la segunda parte vamos a hacer la unión, el túnel de la parte inferior. Vamos a hacer el túnel acá también. Bueno. Listo. Bueno, chicos, entonces nos vamos a ver si Dios quiere en la segunda parte. Ustedes continúen y nos vemos en la segunda parte del directo. Será el día de mañana o más tarde. Ahí voy programando para seguir avanzando en el bolso de espalda. Listo. Muchísimas gracias por todo. 2 horas 25 minutos de directo, más que suficiente con esa explicación. Y nos vemos si Dios quiere mañana o más tarde. Yo programo para la siguiente clase. Sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo. Dios los bendiga y cuídense mucho. Chao, bendiciones. Gracias por el apoyo. Déjame un like, por favor, y suscríbete a mi canal. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos. Después vamos a hacer la siguiente parte, que es la cadeneta de abajo, el túnel de la parte de abajo. Gracias, bendiciones, cuídense mucho. Nos estamos viendo próximamente en mi canal Teje Guay con Andrés Rodas. Gracias.